Nuestro mundo está lleno de matemáticas y hoy vamos a ver lo que posiblemente son las 9 ecuaciones más importantes de las matemáticas. Así que, vamos a darle. El teorema de Pitágoras, formulado en el año 530 a.C. por Pitágoras. En ella se describe la relación entre los lados de un triángulo rectángulo en una superficie plana. Son conceptos esenciales para la comprensión de la geometría euclidiana. Gracias a él, se conectó dos ramas de las matemáticas, el álgebra y la geometría. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Esta proposición es muy conocida en las matemáticas. A y B representan los catetos y C representa la hipotenusa. Si A, B y C son números enteros que cumplen con el teorema de Pitágoras, entonces se le conoce como terna pitagórica. Este es posiblemente el teorema más conocido en matemáticas. Logaritmos, descritos en 1610 por John Napier. Esta base de cálculo fue la más rápida para multiplicar grandes cantidades, ya que permitió simplificar operaciones muy complejas. El logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. De la misma forma que la operación opuesta de la suma es la resta y de la multiplicación es la división, en el caso del cálculo de los logaritmos, la operación inversa es la exponenciación de la base del logaritmo. Estos logaritmos han sido adoptados por científicos, ingenieros, banqueros, para realizar operaciones fácil y rápidamente, usando las propiedades de los logaritmos. Por identidades logarítmicas, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. La fórmula de la definición de la derivada en cálculo es descrita por Isaac Newton en 1668. Esta ecuación ayudó a comprender el cambio de las funciones cuando sus variables cambiaban. En matemáticas, la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el valor de su variable independiente. Ese concepto de la derivada de una función se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello, se habla del valor de la derivada de la función en un punto dado. Entonces, el valor de la derivada de una función en un punto dado geométricamente representa y corresponde con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. La recta tangente es, a su vez, la gráfica de la mejor aproximación lineal de la función alrededor de dicho punto. La noción de derivada puede generalizarse para el caso de funciones de más de una variable, y en este caso se les conoce como derivadas parciales. La raíz cuadrada de menos 1. Leonhard Euler describió esta ecuación en 1750, que dio lugar a los números complejos, que son una extensión más amplia de los números reales. Es esencial para resolver muchos problemas. En matemáticas, un número imaginario es un número complejo cuya parte real es igual a 0. Leonhard Euler representó la raíz cuadrada de menos 1 como i, por ser imaginario, de una forma para dar a entender que no tenía una existencia real. Más tarde, Leibniz la describió como una especie de anfibio entre el ser y la nada. Geométricamente, los números imaginarios se representan con el eje vertical del plano complejo y por lo tanto es perpendicular al eje real de los números, que es horizontal. La fórmula de los poliedros es otra fórmula de Euler. Los poliedros son versiones tridimensionales de polígonos como el cubo. Una rama de las matemáticas, conocida como topología, nacería gracias a esta ecuación, que fue escrita en 1751 por Euler. Esta fórmula para poliedros indica la relación entre el número de caras, aristas y vértices de un poliedro convexo. Esta expresa una constante, que no se altera en el caso de rotaciones, traslaciones de dichos poliedros. La distribución normal es una ecuación empleada tanto en biología como en física y en estadística para modelar ciertas propiedades. Por ejemplo, describe el comportamiento de grandes grupos de muchos procesos independientes. La ecuación fue formulada en 1810 por Gauss, el cual es llamado el príncipe de las matemáticas y es uno de los pilares de la estadística.
La distribución normal también se le conoce como distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución de Laplace-Gauss, una de las distribuciones de probabilidad de variable continua, que con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de las probabilidades. La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y se le conoce como campana de Gauss. La importancia de esta distribución es que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. También es importante por su relación con la estimación por mínimos cuadrados, uno de los métodos de estimación más simples y antiguos. La transformada de Fourier fue formulada por Fourier en 1822. Esta ecuación, que los expertos consideran imprescindible para la comprensión de las estructuras de onda más complejas, como puede ser el propio lenguaje humano, es esencial en el tratamiento de señales. Esta es una transformación matemática empleada para transformar señales en el dominio del tiempo o espacial y el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en la física y en la ingeniería. Es reversible, siendo capaz de transformarse en cualquiera de los dominios de uno a otro. Sus aplicaciones son muchas, en área de las ciencias e ingeniería, como la física, la teoría de los números, la combinatoria, el procesamiento de señales en electrónica, la teoría de la probabilidad, la estadística, la óptica, la propagación de ondas y muchas áreas más. Precisamente en procesamiento de señales, la transformada de Fourier suele considerarse como la descomposición de una señal en componentes de frecuencias diferentes, es decir, corresponde al espectro de frecuencias de cierto tipo de señales. De hecho, hay una rama de las matemáticas que estudia la transformada de Fourier y sus generalizaciones. Esta se conoce como análisis armónico. Las ecuaciones de Navier-Stokes, que describieron esta ecuación en 1845 para explicar la mecánica de fluidos, con increíbles implicaciones en el mundo de la ingeniería. Es la base de la aerodinámica y la hidrodinámica. Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. Estas ecuaciones gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas y el flujo alrededor de los vehículos o proyectiles, y en general cualquier fenómeno en el que se involucren los fluidos newtonianos. Lo interesante de estas ecuaciones es que no se dispone de una solución general para este conjunto de ecuaciones. Y salvo ciertos tipos de flujo y situaciones muy concretas, no es posible hallar una solución analítica. Por lo que en muchas ocasiones se tiene que recurrir al análisis numérico para determinar una solución aproximada. De hecho, este es un problema del milenio, que tiene una recompensa de $1 millón si lo resuelves. La teoría del caos formulada por Robert May en 1975. Esta teoría es un campo de estudio en matemáticas, con aplicaciones en varias disciplinas como la física, la ingeniería, la economía o la biología. La teoría del caos estudia el comportamiento de los sistemas dinámicos, que son altamente sensibles a las condiciones de origen, un efecto que se conoce popularmente como el efecto mariposa, que trata de ciertos tipos de sistemas complejos o sistemas dinámicos, muy sensibles a este tipo de condiciones. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor deterministas, es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. Esta teoría explica que el resultado de algo depende de distintas variables y que es imposible de predecir. Por ejemplo, si colocamos un huevo en la cúspide de una pirámide, no sabremos hacia dónde caerá. Totalmente caótico. Y bien, estas fueron 9 ecuaciones importantes en las matemáticas. ¿Conocías ya todas? ¿Nos faltó alguna? Comenta aquí debajo en los comentarios alguna otra ecuación que creas que se nos olvidó. Y ya sabes, nos vemos en un próximo video para más divulgación matemática. Así que no olvides suscribirte para estar al pendiente. Nos vemos.